Shalom, shalom a todos nuevamente. Muy buenas tardes, Fundación Or Jaim. Continuamos con nuestro segmento de estudio con nuestro Rab Asher Katwa sobre nuestro tema que estamos llevando en secuencia sobre fundamento y práctica de leyes no ágidas. Continuamos con los estudios de leyes de dinim, leyes de juicios, y vamos a seguir continuando, que es muy extenso y vasto este tema. Así es de que nuevamente les agradezco por su asistencia. Recuerden siempre la dinámica, mantener los micrófonos en silencio y lo que fuere posible, esforzarnos cada uno, por favor, de abrir las cámaras. Es muy importante. Y también en la parte final vamos a dar espacio para comentarios o preguntas. Así es que, querido Raf, bienvenido. Adelante. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias nuevamente. Gracias a todos por estar nuevamente conmigo acá en una clase. Y bueno, pues vamos a continuar como le decía Francisco, con las leyes de Dinin, este precepto que tienen las naciones, y obviamente también el pueblo judío tiene precepto de Dinin, solamente que varían en algunas cosas, digamos, de fondo, en la aplicabilidad, en la manera de juzgar. A veces hay cosas que se juzgan que tienen que ver con cosas específicamente del pueblo judío, etcétera. Entonces, no es una excepción de la regla que ya hemos estudiado, de que a pesar de que en algunos aspectos judíos y no judíos tenemos prohibiciones, iguales prohibiciones, en el desarrollo y en la práctica hay algunas pequeñas divergencias. Entonces, eso lo estamos mirando acá y vamos a continuar. Es un tema un poco extenso. Yo creo que vamos a hacer varias clases sobre esto. Y nos estamos basando en el libro Ética Universal, que ya lo comentamos la vez pasada. Lo pueden adquirir en Amazon, es muy buen libro. Sobre todo porque es un libro, no es solamente de lectura, es un libro de estudio. Ya, el libro que tiene muchas citas, es un libro para leer, no leerlo, sino estudiarlo realmente. Yo decía con mis alumnos en otro grupo, en una clase, decía que cuando uno se adentra en lo que es la Torá, deja de leer, porque en verdad leer es más fácil. Estudiar requiere un esfuerzo un poco más allá del texto, lo que uno está mirando. Ya, por ejemplo, leerse una historia, una obra literaria puede ser bien, pero cuando entramos en estos libros, no es una lectura simple, son libros de estudio. Y es muy bueno acompañarse con las notas de pie de página que pone ahí, sobre todo por la fuente, todo eso. ¿Por qué digo que el libro de estudio? Porque incluso para una persona, digamos, como yo, también puede ser muy bueno porque te está poniendo la línea de fuentes para ir a ahondar en estas fuentes, en el Talmud o en el Rambam, etcétera. Entonces es un libro bastante interesante. Y eh, continuando con este texto, nos encontramos en la página 215, donde dice aquí la justicia activa y la justicia abstracta. Aquí va a traer algunas, o sea, vamos a decirlo así, este tema nos hace de alguna manera, mientras leemos o estudiamos, tener en mente cosas que conocemos respecto a la justicia del país X, o lo que conocemos. Por ejemplo, cuando hablamos de pena capital, de seguro que nos vamos a poner a pensar o a recordar lo que pasa en Estados Unidos, que en algunos estados hay pena capital, en otros creo que ya se ha abolido este tema, en algunos países la tienen, otros no, etcétera. Entonces, de alguna u otra manera, cuando estamos leyendo o estudiando este libro, se nos viene a la mente cosas de la actualidad con la política y la sociedad, vamos a decirlo así. Sin embargo, hay que tener en mente que lo que queremos analizar aquí, como lo vimos en la clase pasada, es en qué partes, en qué puntos se encuentra, digamos, la justicia de acuerdo a lo que la Torah establece, o en qué puntos la misma Torah o las mismas leyes no najidas sustentan otras leyes que los países pueden hacer, como vamos a ver ahorita. Por ejemplo, vamos a ver que establecer cortes de justicia va más allá de tener una corte, como comprendemos hoy. Corte, háblese de un conjunto de jueces que están juzgando precisamente. Entonces, este precepto de establecer cortes de justicia tiene, como ya lo hemos dicho, dos aspectos. Un aspecto prohibitivo, es decir, cosas que no se deben hacer para corromper la justicia, y otros aspectos de acción que son precisamente para ejecutar la misma en la práctica. Pero
vemos, como dice aquí el texto, que la justicia va más allá, o este precepto de establecer tribunales va más allá de establecer los jueces, sino también que hay que establecer un grupo de personas que ayuden a cumplir la ley, ¿ya? Por ejemplo, vamos a empezar aquí, dice, la justicia, excepto quizás en la sociedad más perfecta e ideal, utópica, necesita no solo un tribunal y un sistema judicial para aplicar la ley, sino también empleados del Estado que la hagan cumplir, como cuáles, la policía, por ejemplo, y tal vez incluso las Fuerzas Armadas o el Ejército en circunstancias extremas cuando se les llama para este propósito. ¿Por qué dice para este propósito? Porque generalmente las Fuerzas Armadas militares están para, o sea, su campo de acción no es dentro, digamos, de la parte, como le diría yo, urbana. Generalmente en la urbana hay policías que están, que se encargan de todo lo que es el control y la seguridad y la vigilancia, y etcétera, en la parte urbana. Los ejércitos generalmente están para defender a la nación, ¿ya? Y para proteger a la nación, es otro tipo de rol. Pero en algunos casos, ya hemos visto la historia, quien le gusta la historia, ha habido casos donde la policía o el ejército como tal entra en roles que de pronto no son los habituales. Por ejemplo, aquí dice la policía, hablamos de policía, es ese brazo extendido que ayuda a cumplir este precepto de Dinin, y tal vez incluso las Fuerzas Armadas, como dicen, en circunstancias extremas cuando se les llama para este propósito. Y los que llevan a cabo el castigo y la ejecución tienen este papel. Por ejemplo, también los jueces, los que dictaminan la ley. Aquí voy a aprovechar que también tenemos aquí en sala a la señora Sori, y no sé si Ulises se conectó, también es abogado. Me gustaría hacerles algunas preguntas. Yo en esta parte, obviamente, desconozco, no soy abogado, desconozco muchas cosas, pero podemos complementar algunas cosas con respecto a lo que vamos leyendo. Dice acá, todos ellos son agentes, todo esto que leímos anteriormente, son agentes del poder ejecutivo del Estado, simbolizados de varias formas en la ley, como rey, entre comillas, o gobierno, entre comillas. Este poder del Estado tiene la calidad de acción que impulsa, mantiene y cuando es necesario restaura el orden social de acuerdo con la ley. La justicia necesita el auxiliar de la ejecución. O sea, la justicia necesita estos órganos o estos entes o estas organizaciones, llamado policía, por ejemplo, son auxiliares de la ejecución o del cumplimiento de los preceptos de Dinin, de juzgar y de mantener el orden en la sociedad. Eso es obvio y lo sabemos que así funciona. Sabemos también que estos entes se pueden corromper también. Hay historias que han pasado donde de alguna manera estos se corrompen y precisamente eso trae muchos problemas políticos y ya entra. Hay órganos que regulan esto ya de manera internacional, por eso es que todo, si lo miramos, es como una escala, como de menor a mayor, es decir, cada país tiene autonomía para gobernar y el gobierno significa que tiene lo que llama poder judicial, poder ejecutivo, etcétera. Pero además de eso, hay por encima otros órganos que regulan o que tratan de regular en el ideal que no se violenten o que no se violen los derechos humanos. Es decir, por mucho que un país establece cortes de justicia y tiene auxiliares para el cumplimiento de ella, como los policías o el ejército, aún así no pueden ir en contra de cosas o hacer cosas que obviamente van en contra de la humanidad, porque entonces entrarían otros entes que tratan de establecer o tratan, perdón, como dice aquí, regular o restaurar el orden social, mantener los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces la justicia, este precepto o este aspecto de la misbot requiere un auxiliar de la ejecución de esto. Al mismo tiempo y principalmente la justicia no es solo acción, sino también juicio. Y ahí donde lo que generalmente se nos venía a la mente, que es el tema de los tribunales. Como tal, esto es distinto de la aplicación efectiva de la ley. Acá. Una cuestión histórica importante ha sido si la función de juzgar de la justicia debe estar separada de la función ejecutoria requerida para la justicia y cuándo debe estar separada. Esto ya lo hablamos en la clase pasada, pero si se miran un poco de historia política, a veces estos poderes estaban juntos, o sea, el poder, digamos, de juicio y el poder de ejecutivo, digamos,
pero esto se fue separando. Ya, hoy día la mayoría de los países, no conozco en verdad si hay algún país que no lo tiene. O sea, ¿qué significa esto? Que prácticamente el poder recae también sobre el gobernante, tiene el poder judicial, pero hoy día son ramas separadas. Entonces, históricamente puede pasar o pudo pasar que estos poderes no estaban divididos, como pasaba en la antigüedad con el rey, por ejemplo. El rey también era judicial, digamos, él ejecutaba, él daba órdenes de ejecutar a alguien, pero con el tiempo buscando lo que podría llamarse justicia, para no decir democracia, porque de pronto entramos en otro tema, pues buscando la justicia, se ha separado estos poderes y eso precisamente ha sido, como dice aquí, un cuestionamiento a lo largo de la historia. A lo largo de la historia siempre ha habido como este cuestionamiento, qué tanto de estar separada un poder del otro, etcétera. En los tiempos modernos, esta cuestión surgió por la idea de un poder, entre comillas, de un poder judicial independiente, separado del rey, y la figura del rey, hágase o entiéndase hoy como el gobernante, el presidente, el ministro, etcétera. Hoy en día el poder ejecutivo del gobierno es lo que podríamos entender como el rey en la antigüedad. Y antiguamente también tenía la función judicial, como estamos diciendo. La ley noágica estipula que los jueces deben ser nombrados, pero no descarta la posibilidad de que el ejecutivo, o sea, el monarca, presidente, primer ministro, también puede participar en la función judicial. En ese caso, que es más probable que ocurra en los dos extremos del desorden social o en la persona de un líder verdaderamente grandioso, como el rey Salomón. Un segundo. Un segundo, perdón, creo que me equivoqué, esa partida la leímos la clase pasada. Sí, perdón. Ya me acordé ahorita que estamos hablando de Rey Salomón. Pero bueno, hicimos un breve repaso. Breve repaso de esa parte de los poderes, cómo se dividían. Estamos realmente acá en la página 220. Creo que se me saltó la página aquí con el viento. Entonces me empecé a leer donde no era. Esa parte ya la leímos y bueno, sirve de repaso que eso vamos a la clase pasada, lo que son los poderes y cómo históricamente se han separado, buscando precisamente lo que se llama justicia. ¿Por qué? Porque si antes era todo, o el rey, digamos, o el ministro tuviera el poder también de la parte de justicia, de alguna manera él estaría, no se le juzgaría a él, o sea, no habría, él juzgaría a su manera, de tal manera que le convenga, etcétera, etcétera. Y habría problemas en cuanto a lo que se llama justicia. Y precisamente, como decíamos, hay una cara del precepto de Dinim que es impedir o procurar guardar la justicia, es decir, que no se corrompa lo que es la justicia. Y eso precisamente creo que es lo que se ha ido buscando históricamente cuando se ha separado estos poderes políticos. Es tratando precisamente de hacer que la justicia sea justa. ¿Ya? Entonces acá volviendo a ese punto, continuando en la página 220, con respecto al personal de la justicia, dice, las dimensiones de la justicia que son, por ejemplo, testificar, juzgar, castigar, dependen de la sociedad y en última instancia de las personas asignadas por la sociedad o las circunstancias en esos cargos. O sea, la sociedad juzga, pero la sociedad, digamos, no juzga, no toma la justicia por su mano, sino que ha delegado entes o jueces que el Estado a través de, o sea, obviamente el poder que tiene el Estado de delegar jueces y en este aspecto judicial para precisamente mantener la justicia, se han delegado jueces. Este es como el personal de justicia. ¿Ya? Ahora dice aquí, el incumplimiento de estos roles de justicia es en sí mismo una transgresión del precepto de justicia de Noé. O sea, que no se establezcan estos roles es una transgresión del precepto de Dinim. Por esta razón, como hemos notado, según el primer punto de vista, los hombres de Shechem fueron castigados por no hacer justicia. Pero ¿por qué fue solo los hombres de Shechem fueron castigados? ¿Por qué solamente los hombres? Hay una cosa interesante. Bueno, pero antes de abordar eso, primero quiero recordar esa discusión entre Ramban, Maimónides y Nachmani y Ramban sobre la ejecución que hicieron los hijos de Jacob sobre Shechem. Hay dos posiciones muy diferentes. Una es la que está citando aquí, es la de Rambam,
Maimónides, sobre de que por esa razón ellos merecían la pena de muerte, o sea, la población de Shechem, y que lo que hicieron los hijos de Jacob fue lo correcto, porque ellos merecían la pena de muerte, entonces los hijos de Jacob ejecutaron la pena de muerte a estas personas, haciendo cumplimiento de la justicia, vamos a decirlo así, de la ley de Dinim. Ahora, la Torá muchas veces, cuando habla de hombres, es literal. O sea, por ejemplo, hoy hablar de, bueno, hoy hablar de hombres es más complicado porque ya la gente quiere meter otras cosas intermedias, ya no ni hombre ni mujer, sino algo en el medio, que sin género, etcétera. Pero eso son puras locuras, la verdad. Pero cuando la Torá habla de hombres, a veces habla de humanidad, y eso incluye mujeres, pero en otros aspectos, literalmente está hablando de hombres. Y aquí la pregunta es esa. ¿Murieron o los hijos de Jacob mataron a las mujeres de Shechem? La respuesta claramente salta a la vista, es no, mataron a los hombres, no a las mujeres. Y es ahí donde quiere ahondar esta parte del libro, con algunas diferencias entre hombre y mujer, y esto puede ser, podría ser polémico para las personas que no lo entiendan, porque hoy precisamente hay mucha polémica alrededor de estos dos géneros, hombre y mujer, y hay unos que dicen que no se definen de ninguna forma, etcétera, y es un tema incluso muy delicado porque ya se procede a veces de manera legal, y algunos países, lastimosamente, dentro de lo que llaman justicia, han puesto figuras que permiten que una persona que se sintió ofendido porque alguien le dijo hombre cuando se siente mujer, le puede incluso procesar legalmente y etcétera, etcétera. Entonces esto hace un tema complicado y vemos precisamente una perversión de la justicia, porque ahí es algo que dice, no, la ley nos protege o la ley está diciendo que nosotros somos así o así, pero eso es una de las cosas que aprendemos de las leyes de Dinín y lo estudiamos en la clase pasada, y es que las leyes de Dinín, si bien le facultan a las naciones establecer leyes, o sea, ellos pueden generar leyes en aras de resguardar la justicia, en aras de resguardar la sociedad, eso no les confiere el poder para establecer leyes que vayan en contra de los principios morales y éticos de las 7 leyes noajitas, ¿ya? Entonces, pueden hacer leyes, sí, porque precisamente así como el pueblo judío está constantemente generando o dictaminando leyes de acuerdo a las necesidades que se van dando las generaciones, etcétera, obviamente hay un cierto dinamismo también en las naciones con el tema de NIM, pueden establecer leyes sobre cosas que van surgiendo y como lo vemos precisamente, están poniendo leyes en base a algunas, entre comillas, necesidades de la sociedad, necesidades que van enfocadas realmente a lo inmoral, ¿ya? Son necesidades eh, de realmente a lo inmoral y como la ley es dinámica, vamos a decir, le da poder tiene el poder de establecer leyes y juzgar de acuerdo a los casos que se presentan, entonces están juzgando, pero de una manera que transgrede las leyes de Dinín y es precisamente estableciendo decretos, leyes o figuras legales que van en contra de las 7 leyes, ¿ya? En contra de las 7 leyes. Ahora, hay una cosa que también por eso hay que entenderlo bien, y es que la Torá precisamente es un libro de justicia, por eso le llaman la ley, porque es un libro que habla de la ley que Hashem estableció. Y el concepto de igualdad que la gente entiende hoy día o quiere entender, no va a veces de acuerdo a la igualdad que establece la Torá, ¿ya? Por ejemplo, hoy la gente, digamos muchos, no todos, buscan, digamos, que el tema de que los hombres y las mujeres son iguales. La pregunta es, ¿son iguales? No. Pero de cierta forma son iguales. ¿En qué son iguales? En derechos, en el respeto. No es que uno se le respete más que al otro. No es que entonces uno por ser hombre o porque ser mujer entonces merece más respeto que el otro. Sí hay igualdad en cuanto a los derechos y al respeto y al cuidado que uno debe tener hacia el otro, no importa si es hombre, mujer o mujer. Pero la realidad es que si nos vamos a la Torá, hombre y mujer fueron creados diferentes. O sea, el hombre fue creado de la tierra y la mujer fue creada del costado del hombre. Y esto ya lo hablamos incluso a nivel de Hasidut y Kabbalah, enseña precisamente que la mujer de cierta forma es más refinada en el sentido de que no tiene las luchas
que tiene el hombre en su trabajo personal, pero al mismo tiempo le hace diferente en otras cosas, ¿ya? Entonces hay que entender algo. La Torá no está basada en esa igualdad que hoy se pregona como igualdad. Hay cosas en las que debemos ser iguales, pero hay otras cosas en las que realmente no somos iguales y nunca vamos a ser iguales. Y la naturaleza femenina es un poco diferente a la naturaleza masculina. Y aquí no se trata de decir quién es mejor o peor, porque ese es el problema. Aquí se trata que somos creados por Hashem, somos iguales como criaturas de Hashem. Sin embargo, cuando ahondamos un poco más, hay diferencias tanto en lo emocional, tanto en la manera de actuar del hombre y la mujer, etcétera, etcétera. Pero esas diferencias, entonces, vuelvo al punto, ¿nos hacen mejor o peor? No, nos hacen que nos complementemos, ¿ya? Entonces, la Torá no tiene esa idea de igualdad que se pregona hoy día. La igualdad de la Torá va basada en la justicia. Lo que sí la Torá nos enseña es justicia y no la igualdad como se enseña o se quiere enseñar hoy por ejemplo, ese tema de que somos iguales que los hombres, que las mujeres pregonan, digamos, algunos grupos, y que de alguna manera eso les faculta a hacer cosas que los hombres hacen y que sí, y hay que entender que moralmente están mal, lo que hace el hombre, y la mujer quiere imitar al hombre porque es igual al hombre, realmente se está degradando, ¿ya? Al hacer cosas que realmente eh, ella no debería hacer, o sea, y el hombre tampoco es que se va a justificar de porque soy hombre, entonces puedo hacer esto, no. El punto es que precisamente son naturalezas distintas y la mujer puede, por esa forma en que Hashem la creó, eso no es simplemente una historia, una fábula, eso tiene implicaciones en las características, en las cualidades femeninas y masculinas. Hay diferencias, o sea que ese tema de igualdad, de que somos iguales, sí, aplica en cierto sentido, pero la realidad es que no somos iguales. Hombres y mujeres tienen características muy diferentes, ni mejor ni peor. Es como el tema no agida con judíos también. Al principio la gente lo puede malentender como si los judíos, cuando la gente empieza a conocer sobre esto, uno de los primeros choques que tienen es como si los judíos nos creyéramos más y los pusiéramos a los no judíos por menos porque ellos no pueden cumplir ciertas cosas. Ese es uno de los choques que tiene la gente cuando empieza a conocer esto. Pero no es así. Entonces se trata de roles. Hoy día todos los que están aquí, Baruch Hashem lo comprenden, porque han estudiado bastante tiempo con diferentes rabinos, con el Rav Grossman también, que es un rabino muy experto en este tema, etcétera. Entonces la gente que está en este grupo, de alguna manera ya ha superado todo eso y entiende, yo quiero ser najida. Algunos dicen, pues, de pronto algún día me convierta, pero bueno, ahorita me siento claro con mi identidad, me siento feliz, etcétera. Otros dicen, no me voy a convertir, yo necesito ser judío, soy feliz como najida. Entonces, eso fue un proceso que tomó tiempo, ¿cierto? Al principio fue choques, al principio decían, no, ¿por qué yo no puedo hacer esto y por qué tal cosa? Entonces, eso se llama refinamiento. Acá, también, cuando hablamos de hombre y mujer, es lo mismo. No estamos diciendo que uno sea mejor que el otro, sino que hay roles diferentes. Y obviamente que la mujer puede hacer ciertas cosas que el hombre, y el hombre también puede hacer ciertas cosas de mujeres, porque no se trata tampoco de machismo. No es que porque somos roles diferentes, el hombre yo no puedo hacer aseo en la casa, no puedo ayudar en la casa, no. Eso es machismo. Ya. Entonces, por eso es importante educarse en esta parte de los roles. Ahora, aquí la Torah, por eso hago esta aclaración, perdón, aquí este libro nos va a traer cosas que obviamente están fundamentadas en la Torah, ¿ya? Están fundamentadas en la Torah y, como dije, podrían ser polémicas y por eso hice esta introducción, pero hay que entenderlas bien. Por ejemplo, acá dice, eh, hablamos del punto, ¿por qué las mujeres no fueron asesinadas en Shechem? Porque la Torah dice, y los hijos de Jacob mataron a los hombres de Shechem. Se explica claramente que fueron los hombres, no las mujeres. Según la primera opinión, o sea, según esta opinión de Ramban, de que los hijos de Jacob juzgaron a esta nación de Shechem, una función importante de la justicia es detener la fechoría. En esencia, perdón, en ausencia de un Estado y tribunales que funcionan legalmente, cada espectador, perdón, entre comillas, del crimen se hace responsable como testigo para dar un paso adelante y si es necesario juzgar y castigar el crimen. Escuchen esto. En ausencia de un Estado y tribunales. ¿Qué pasa? Que lastimosamente algunos países, y bueno, no algunos países, algunos sectores, algunas ciudades, algunos lugares, y en algunos países
hay gente que se ha tomado lo que se llama la justicia por mano propia. ¿Ya? Esto es peligroso y de hecho puede la persona ser juzgada y tiene todo el derecho a la justicia por asesinato. Y dice, no, pero es que realmente yo me defendí y tal cosa. No, aún eso requiere estudiarse, ya requiere indagarse para poder juzgar. Entonces aquí dice que cuando no hay un Estado, la persona podría tomar, aquí lo que está diciendo en pocas palabras, o sea, hacerse responsable como testigo y dar un paso adelante y si es necesario juzgar y castigar el crimen. No estoy necesariamente, no estoy diciendo que matar a una persona, pero puede la persona de alguna manera juzgar. Pero esto no es lo ideal. Estamos hablando en ausencia de un Estado. El Estado está ahí para juzgar. Ah, pero es que el Estado se demora, el Estado no escucha, el Estado es corrupto. No importa, aún así hay figuras legales que le permiten a la persona hacer las cosas bien. O sea, uno tiene que procurar hacer las cosas dentro de la ley. No hacer nada ilegal. Precisamente un Bet que entiende estas cosas debe cumplir la ley. Incluso más allá de eso, un judío también que vive, debe cumplir las leyes de los países. Así está dicho, o sea, en el país que se vive hay que cumplir la ley. Ah, pero la ley va en contra de los judíos y tal cosa, entonces tiene que irse de allí. Ya, pero en verdad, incluso un judío está obligado a cumplir la ley, porque un judío no va a matar, Dios no lo quiera, porque el Talmud dice que yo me tengo que defender, entonces obviamente los tribunales de justicia van a mirar otras cosas. Ahora, ¿por qué le digo esto del ejemplo de matar? Porque se llama Rodef. Ya lo hablamos cuando hablamos del aborto, ¿no? ¿Se acuerdan? El Rodef, el perseguidor. Que el Talmud dice, en verdad ahorita no me acuerdo la cita, de pronto la comparto ahorita, la página, pero habla, es en Sanedrín, pero no me acuerdo la página, que si una persona, que si la persona se entera que alguien viene a matarlo, dice levántate y mátalo primero. ¿Ya? O sea, pocas palabras, la persona va y hace, o sea, entre comillas, se defiende, vamos a decirlo así, porque parece que no es que viniera alguien, sino que la persona se enteró y va y asesina a la otra persona. Eso sería asesinato. Por eso digo que Talmud tiene que entender si hay que mirar muchas cositas. ¿Por qué? Porque Talmud ahí explica que eso no se debe entender como que yo me enteré y voy a matar al vecino, Dios no lo quiere, sino que eso se habla específicamente cuando la persona está sin ninguna duda en peligro de vida y se hace lo que se llama defensa personal. Esa figura existe en la ley, ¿ya? Pero también bajo esa figura una persona no puede actuar porque puede ser que dije, no, me está defendiendo, pero las cámaras y todo lo demás muestra que en verdad actuó como un asesino y no como una persona que se está defendiendo. Entonces, en pocas palabras, hay detalles. Sí hay una ley que puede proteger a una persona, hay una figura, pues, que se llama defensa personal, pero eso no significa que simplemente puede justificarse matando a una persona y se justifica, sino que debe realmente haber la certeza de que en verdad había un problema, un riesgo de vida y que la persona actuó completamente en su defensa personal. Si no hay estas evidencias, la persona puede ser juzgada por asesinato y no se le tiene en cuenta esta figura, ¿ok? Entonces, por eso decía que siempre hay un Estado, en ausencia de tribunales, como dice aquí, un Estado, una persona, un testigo podría darse paso adelante y ejecutar y juzgar y castigar el crimen. Con esto se explica por qué los hombres y no las mujeres de Shechem fueron castigados por no llevar a su líder ante la justicia. La justicia requería el ejercicio de la fuerza contra su propio líder. O sea, ¿quiénes debían juzgar al príncipe de Shechem? Los hombres, no eran las mujeres. Aquí se entiende por qué. Porque precisamente, vamos a entenderlo, la naturaleza del hombre es a veces menos provisto de sentimientos, de emociones. O sea, sí tiene emociones, porque vuelvo a mi punto también, ese tema de que los hombres no lloran, también es machismo. A veces se meten esas ideas en la enseñanza y no es cierto, los hombres también tenemos sentimientos. Pero en ciertos casos, el hombre es menos emocional que la mujer, ¿ya? Por eso, aquí a quienes se le exige que juzguen al príncipe y que merecía él ser juzgado, a los hombres, ¿ya? Y no a las mujeres. Por eso digo, esto se explica por qué los hombres y no las mujeres de Shechem fueron castigados por no llevar a su líder ante la justicia. La justicia requería el ejercicio de la fuerza contra su propio líder.
Cuando hablamos del ejercicio de la fuerza, estamos hablando de los hombres. No estamos hablando de que las mujeres sean, como decían antes, el sexo débil. No, las mujeres son muy fuertes, ¿ya? Pero aquí estamos hablando desde el aspecto de juicio. Una mujer no es, dice aquí, por naturaleza adecuada para este tipo de fuerza, como un hombre, a pesar de que se discute si está obligada a luchar en una guerra defensiva. Y por lo tanto, circunstancias como esta no es responsable de llevar a cabo la justicia, ni está fallando por no hacerlo. Aquí hay dos citas. Por ejemplo, esto está en Sefer Amisbot y Sefer Ajinut, donde se discute sobre si la mujer está obligada a luchar en la guerra o no. ¿Ya? Y también cuando dice acá, por lo tanto, en circunstancias como esta, no es responsable de llevar a cabo la justicia ni está fallando por hacerlo. Tenemos una cita aquí, el Talmud de Sanedrín, que dice, de hecho, un comentarista posterior, Maran Shik, aquí pregunta por qué el Talmud debería tener dudas sobre si las mujeres deberían tener esta responsabilidad. Él extrae una respuesta tentativa del verso mencionado por el Talmud sobre Abraham, que dice, porque yo, Dios, lo conozco, él mandará a sus hijos y su casa después de él, y ellos guardarán el camino de Dios. La palabra de Shamru, guardarán, indica la obligación de supervisar al prójimo en el cumplimiento de la ley. El Talmud tiene dudas sobre si esta función práctica de cumplimiento, que puede ser integral a preceptos de justicia, requiere de las mujeres. O sea, el Talmud hay una discusión sobre las mujeres, eh, eso se requiere, eso se llama fuerza. O sea, la fuerza en este caso no es muscular, no es quien tiene más masa muscular, no es que yo soy hombre y otra mujer, sino una fuerza en cuanto al apoyo, vamos a decirlo así, que la Torá le pone a la persona. O sea, la obligación que le pone a la persona. En este caso, la fuerza de Dinín está para los hombres, ¿ya? ¿Y por qué las mujeres no? Eso lo vamos a entender, ¿ya? Pero entonces, ¿por qué hay mujeres abogadas? ¿Por qué hay mujeres jueces? También lo vamos a entender poco a poco. Y ahí es donde decía al principio, lo voy a entender desde mi perspectiva, de lo que dice el libro también y de lo que yo conozco. Pero en cuanto a la actualidad, cómo se practica la justicia y estas cosas, de pronto ahí me voy a ayudar un poco con algunos abogados que están aquí en la clase. Entonces dice acá, eh, no obstante, la ley no agida establece que incluso cuando no existen circunstancias como esta, es decir, una sociedad civil ordenada, donde la justicia se lleva a cabo a través de los tribunales, un ser humano no puede ser castigado con la ejecución con el único testimonio de una mujer testigo o con el único juicio de una mujer juez. Esto puede explicarse examinando dos lugares de la ley noágica, uno donde la ley limita el papel de un hombre y otro donde limita el papel de la mujer. Aquí está el punto. El punto que decía hace un momento. ¿Hay igualdad? Sí, pero hay límites en los roles. O sea, y eso tiene que ver, cuando se entiende esto, precisamente las cosas pueden funcionar mejor. Esto tiene gran aplicación incluso en el Salón Bait, lo que hemos hablado también en el libro Así una vida plena de sentido. O sea, entender los roles del otro, entender las obligaciones del otro y también mis obligaciones propias también ayudan precisamente al Salón Bait. Un segundito. ¿Ok? Es aquí donde dice entonces, donde la ley limita el papel de un hombre y otro donde limita el papel de una mujer. O sea, hay límites para hombre y para mujer, no límites para la mujer y nosotros podemos hacer lo que queramos. No, hay límites en cada cosa. Hashem puso límites en la humanidad. Ya, de hecho, empecemos pensando por el hecho de que él se limitó, entre comillas, a sí mismo para poder darle existencia a este mundo. ¿Ya? Ahora dice aquí, hemos notado anteriormente que la ley noágica básica hace que la mujer, no el hombre, sea el determinante de las relaciones familiares. Por lo tanto, eliminó la relación de paternidad entre un padre y su descendencia debido a la promiscuidad histórica temprana característica de la conducta de los hombres. Este tema no es nuevo, o sea, el tema de la promiscuidad de los hombres. ¿Qué significa promiscuidad? Pues obviamente que el hombre está con una y otra pareja, etcétera, etcétera. Y es en algunas culturas y en algunos lugares se ha vuelto como parte ya aceptado de la cultura, ¿no? Pero en verdad,
¿qué problemas trae esto? Está precisamente que es difícil o era difícil determinar la paternidad de los hijos. Ahorita de pronto no tanto, porque ahorita hay pruebas genéticas, etcétera, etcétera. Pero antes no era fácil saber eh, a veces, sino cuál es la única seguridad, la mamá, ¿ya? Porque la mamá era la que daba luz. Entonces no hay duda de que ese es hijo de ella. Pero con respecto a los padres, por la promiscuidad que el hombre por naturaleza tiene, que es una naturaleza que también tiene que refinar, dominar y que tiene límites, no es así como que el hombre tenga esta naturaleza y entonces le permite hacer lo que quiera, no. Sino que, por eso decía, se limitó o se eliminó la relación de paternidad entre un padre y su descendencia debido a la promiscuidad histórica temprana característica de la conducta de los hombres. Solo posteriormente se aceptaron restricciones en las sociedades noágicas que hacen al padre también un determinante de consanguinidad, de modo que los hermanos, tanto solo por parte de madre, como solo por parte de padre, no pueden casarse. Es decir, la consanguinidad que define, por ejemplo, hermano y hermana, fue determinada originalmente por la madre, no por el padre. Esto tiene que ver con lo primero que dice del texto, de este párrafo. Dice aquí, hemos notado anteriormente que la ley noágica básica hace que la mujer, no el hombre, sea determinante en las relaciones familiares. Estas relaciones familiares le dan carácter a la mujer de importancia en cuanto a lo que es el hogar. No está hablando, vemos un punto de machismo. Cuando hablamos del hogar, no es el hombre que dice, no, es que yo trabajo y mi mujer debe estar en la casa. Eso no es lo que está diciendo aquí. Aquí está hablando de que la mujer de cierta forma está facultada para, como dice el proverbio, construir su hogar. Entonces yo debo entender que no, mientras yo trabaje, mi mujer es la que se encarga de la educación de los hijos, la que se encarga del hogar. No, eso no es así. Ambos son pilares fundamentales en el hogar. Ambos tienen que ayudarse y ambos tienen que respetar sus roles, porque como decía, el caso contrario, una mujer que le dice al hombre, no trabajes, yo me dedico a trabajar, tú quédate en la casa, también de cierta forma está violentando el rol del esposo. Ahora, hay otra cosa interesante dentro del mundo judío. A veces esto se ve, pero no porque la mujer no quiera que el hombre trabaje, sino simplemente porque a veces hay hombres que se dedican a estudiar Torah todo el día y hay mujeres, o sea, dentro de algunos grupos judíos ortodoxos es común que la mujer trabaje mientras el hombre se mantenga estudiando Torah, ¿ya? Pero eso no aplica, o eso no es para todos. Los que están en la clase conmigo de educación financiera, hablamos también de que, bueno, como decía el Pirkei Avot, también unir el estudio de la Torah con un oficio, ¿ya? Entonces, eso es también una buena recomendación de los sabios, de no solamente estudiar Torah también, sino porque estamos en épocas donde a veces precisamente el mundo estamos en los talones de Mashiach, generaciones bastante difíciles, almas bastante, necesitan refinar muchas cosas. Entonces, ¿qué dicen los sabios? Es bueno combinar el estudio de Torah con un oficio para alejarse del pecado. Entonces, hoy no está mal de pronto estudiar y también trabajar, para nada. Hay que trabajar, es bueno hacerlo. Para el hombre es benéfico, ¿ya? Y de todas maneras respeto a aquellos que se sientan a estudiar. De hecho, también ese es el otro tema, que la Torah no es simplemente derecha e izquierda, sino que también nos enseña que gracias a la Torah se sostiene el mundo, y por eso hay esas personas que son grandes jajamín, que están todo el día estudiando y que, dice el Shulchan Aruch, tenemos que apoyarlos para que ellos puedan estudiar tranquilos, para que puedan dedicarse al estudio de la Torah, ¿ya? Entonces vemos que no es simplemente decir, se puede estudiar o no hay que estudiar. Entonces, no, hay que estudiar Torah. De primero tenemos la obligación nosotros como varones judíos. Pero los que trabajan también están basándose en los sabios, y aquellos que se sientan a estudiar todo el día también tienen base en la Torah, en la Sagrada Torah, y de hecho es la Torah lo que sostiene al mundo. Lo que sostiene al mundo no son los negocios, es la Torah la que sostiene al mundo, ¿ya? Ahora, ¿por qué decía todo esto? Porque no se puede llegar, incluso que la persona esté estudiando esto, puede haber personas, hombres o mujeres, hay mujeres machistas también. Pueden haber personas que estén leyendo el texto y de alguna manera encuentran
justificaciones de ciertas cosas que están mal, como estoy diciendo, dicen, no, es que como la mujer se debe encargar del hogar, entonces pues yo que voy a ayudar, yo simplemente yo traigo el sustento y ya, cumplí mi función. No, así no es, ¿ya? Eso es el tema de entender los roles bien y para eso está la sabiduría divina. Ahora dice acá, esa primera nos pone entendemos ese párrafo como el enfoque de la mujer. La naturaleza de la mujer está hecha, y no me refiero a naturaleza en cuanto a cualidades solamente, sino su alma. Hashem la creó precisamente un poco más refinada, más elevada, porque levantar o construir los pilares de un hogar no es una tarea fácil. ¿Ya? Se requiere también esa entrega, ¿ya? Esa entrega de las madres. Entonces, por ahí empiezan algunas diferencias. El hombre también tiene una entrega en el sentido de responsabilidades, también sentimientos, emociones, querer a la familia, pero hay una realidad, somos diferentes. Somos diferentes y nos conducimos de manera diferente, pensamos diferentes, ¿ya? Dice acá, sin embargo, no es solo en un sentido legal que la mujer ha sido el principal determinante de la familia. También es conocida en la tradición espiritual y emocionalmente como la base del hogar. Su crianza de los hijos y el trabajo doméstico dentro de la familia le da el papel principal de establecer el tono, entre comillas, básico y los valores del hogar. Su alcance emocional abarca a todos los miembros de la familia de manera más flexible e integral que el hombre. Esa es una de las grandes facultades de la mujer. El hombre a veces, alguna vez escuché de una persona que decía, que cuando estaba pues en su matrimonio, le pedía a Dios que le diera muchos hijos y tuvo muchos hijos y pocas mujeres, de esos matrimonios de antes, ¿no? Que tenían hasta a veces hasta 11 hijos. Entonces, pero en su vejez, esta persona dijo eso, dijo esta frase. Siempre le pedía a Dios, cuando estaba embarazada, le pedía a Dios que me diera hijos varones. Ahora hubiera deseado tener más hijas. ¿Por qué? Porque el varón es más despegado. El varón se va de la casa, hace su hogar y como que te quiere de una forma y está pendiente para los que lo hacen. Pero no es igual. La mujer está más pendiente de la mamá, de los papás, a veces está cerca, está pendiente que les falta, les visita. Eso es la mujer. ¿Por qué por qué esa mujer? ¿Por qué es así? No, eso todas las mujeres son, eso es lo que está diciendo aquí. Tienen la capacidad emocional de mantener, de unir, de sostener y de ser flexible a veces también. Esa flexibilidad se corrompe a veces. ¿En qué me refiero? La flexibilidad es buena porque quien no es flexible se quiebra. Entonces, hay situaciones en la vida, en el hogar, que las mujeres, la verdad, son meritorias en que muchos hogares se sostienen gracias a las mujeres que fueron flexibles. Sin embargo, cuando se corrompe esta flexibilidad, cuando la mujer cree que debe aguantar todo, ¿ya? Es donde se rompe el tema. Ser flexible está bien, por eso el hogar se sostiene, por eso a veces la mujer da oportunidades y ayuda, y el hombre tiene la responsabilidad no de aprovecharse esas oportunidades, esa segunda oportunidad, sino de corregirse y procurar ser mejor y procurar también tratar a la mujer como merece, corregir sus errores, pedir perdón, etcétera. Son roles, ya, son roles, más allá de roles, son cualidades con las que Hashem nos hizo, y la mujer tiene esa facultad, como dice aquí, de construir, digamos, ser la base del hogar. O sea, como dice aquí, es conocida la tradición espiritual y emocionalmente como la base del hogar. Ojo, la base del hogar, no está diciendo que sea la única responsable del hogar, en ningún momento está diciendo esto aquí. Sino que, recordemos del proverbio, la mujer sabia construye su hogar, la necia lo destruye. Ese es el poder tan inmenso que tiene una mujer de construir, de completar. La mujer es una de las más grandes socios de Hashem en la creación, porque la mujer completa muchas cosas. El hombre deposita una semilla cuando van a unirse, que tienen a crear una familia, una semillita, una célula, que no se ve ni siquiera sino con un microscopio. Y la mujer convierte eso, porque Hashem le dio la capacidad, en una vida, en un bebé bonito, que nace y que crece y que se transforma y que se puede transformar en una persona justa, de acuerdo precisamente a cómo la mujer y el padre edifican ese hogar.
La mujer puede unir. Mire, lo vimos, ya lo hablamos la vez pasada con el tema de la parashá Korah, ¿ya? De cómo también la mujer de Korah incitó a Korah a todo este motín y cómo la mujer ¿cómo se llama? Se me escapa el nombre. Esta otra mujer, no me acuerdo ahorita, que también el hombre iba a participar en el motín de, mm, de Korah, pero la mujer ayudó a que el hombre no saliera al motín, y al final de cuentas le salvó la vida, vamos a decirlo así. Esa es una mujer sabia. Entonces, eso hace que la mujer, como dice aquí, la pone en un papel muy importante en el hogar, que no se debe transformar en machismo, de que la mujer debe estar en el hogar y ella tiene que hacer todo y tiene que aguantarse todo. No, eso no es así. Hoy día, yo diría que lo positivo que se ha visto en estas generaciones es precisamente que la mujer ha participado en roles que antes no participaba, como por ejemplo participar políticamente, la mujer no era tenida en cuenta en muchos aspectos de la sociedad, etcétera, etcétera. Pues es bueno que la mujer también tiene todo el derecho a participar en ciertas cosas que también en la sociedad. Ese es el lado positivo, pero esto se ha torcido, se ha tergiversado a lo que estamos viendo hoy de la lucha de que yo como mujer puedo hacer lo que el hombre hace y también rebajarme a ese nivel, temas, otros temas. Pero bueno, ahí vamos entendiendo, esto parece más bien una clase Hasidut de cualidades y todas estas cosas, parece una clase del libro hacia una vida plena de sentido, pero es muy importante entenderlo porque aquí también la mujer tiene un rol diferente al hombre en el tema de la law dining, en el tema de justicia. ¿Eso significa que entonces no puede una mujer ser abogada, una mujer no puede ser juez? No, vamos por pasos, todavía no hemos llegado a ese punto. Primero es entender las diferencias que hay. Ahora, dice aquí, su alcance emocional, o sea, el de la mujer que estamos hablando, abarca a todos los miembros de la familia de manera más flexible e integral que el hombre. La fluidez emocional se traduce como empatía. Es su capacidad de suspender el juicio y formar un vínculo de empatía con todos los miembros individuales de la familia. Eso es una cualidad de la mujer que es buena, pero que en temas de dinín puede ser que la inhabiliten, vamos a decirlo así, en algunos puntos. ¿Ya? ¿Han visto, por ejemplo, un juez, por ejemplo, que de alguna manera recibe un favor de la persona que va a juzgar? Él está inhabilitado, este juez. O sea, debe inhabilitarse él mismo. ¿Por qué? Porque de alguna manera está vinculado emocionalmente con esa otra persona que va a juzgar y de pronto puede ser que pervierta su juicio por un tema emocional. Esos jueces se declaran impedidos y no juzgan, sino que buscan otro juez que sea neutral, porque la justicia no debe ser parcializada, es lo que estamos hablando, debe ser algo que no en aras de uno ni del otro, sino en aras de la justicia, en aras de quien realmente tiene la razón. Pero eso nos faculta a nosotros como hombres, desde esa parte que estamos hablando, que no somos tan emocionales desde ese aspecto. Por eso se le juzgó en Shechem a los hombres. Nos faculta a nosotros como de cierta forma ser un poco más eh, desapegados o un poco más, como dice más adelante, desapa lleno, o sea, no está lleno de esas pasiones, como esos vínculos emocionales a veces que se forman, y que la mujer tiene una facultad sobre eso, que forma esos vínculos emocionales que son muy buenos y que ayudan a edificar el hogar precisamente, y ayudan incluso a, pueden ayudar si el hombre también es sabio, a ayudar al hombre a cambiar también. La mujer tiene ese poder como de completar y de transformar. Tiene un gran poder la mujer. Ahora, pero como Dios puso roles, entonces en este aspecto, con respecto a Dinín, se juzgó a los hombres de Shechem, no a las mujeres, porque ellos realmente sobre ellos recaía plenamente la obligación de juzgar. Ahora, dice aquí, su fluidez emocional se traduce como empatía, es su capacidad de suspender el juicio y formar un vínculo de empatía con todos los miembros individuales de la familia, lo que la capacita a la mujer particularmente para mantener a la familia como una unidad. Ella halaga y persuade. ¿Viste? Me gusta como lo dice. Ella halaga y persuade en lugar de forzar. La mujer inteligente, sabia, más bien, que la inteligencia no necesariamente es sabiduría. La mujer sabia sabe cómo conducir su hogar, incluso a veces
tiene el poder tan enorme de saber persuadir al esposo. ¿Ya? La mujer tiene un poder muy grande de esa persuasión y precisamente muchas mujeres, o algunas mujeres, vamos a decirlo así, utilizan y entienden que ese es un poder que tienen y lo utilizan a su favor para otras cosas. Entonces, esas cualidades también se pueden utilizar en Shen Shamay cuando hay que persuadir cosas en el hogar, cuando hay que construir. El hombre también tiene obligaciones también de escuchar y aconsejarse con su esposa, etcétera. Pero mire, este es uno de los grandes también poderes, por decirlo así, o cualidades que tiene la mujer, que halaga y persuade en lugar de forzar. Su falta de rigidez para juzgar y su flexibilidad emocional le dan la capacidad de unificar a la familia cuando enfrenta crisis y conflictos. Esta es una capacidad de la mujer que viene más allá porque está en su alma. La mujer, eso es lo que decían, la mujer tiene la capacidad de enfrentar crisis a veces en un matrimonio, soportarla y lograr a veces salir adelante y corregir y transformar las cosas en el hogar. Pero sabemos que obviamente en temas de pareja las cosas no dependen de uno solo, sino de los dos. Entonces ambos tienen que poner de su parte. Pero si hay algo real, es que al hombre a veces no le cuesta dejar su hogar y irse en un divorcio. La mujer lo piensa mucho, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque es que yo soy muy emocional, esto está en su naturaleza. Pero la mujer, otra cosa que tienen, que eso sí lo he visto yo, cuando se decide, se decide. ¿Ya? Ella aguanta, es sabia, enfrenta las crisis, los conflictos, puede unir, pero obviamente no, no debe, como ya lo estudiamos en el libro Así una vida plena de sentido, aguantar los abusos de ninguna forma. Pero es una cualidad que tiene la mujer, la cualidad de unificar a la familia y enfrentar crisis y conflictos. Cuando enfrenta crisis y conflictos. Ahora dice acá. Las funciones de testimonio y juicio en la justicia, por otro lado, requieren una estabilidad y una supresión de la emoción. Uno no puede permitir que el discernimiento de la verdad se vea afectado por la empatía o a favor o en contra del autor o la víctima. Entonces, esa cualidad de la mujer es muy, muy, muy importante y benditas sean las mujeres que ayudan precisamente a que el hogar se construya. Pero en el rol de justicia puede, ojo, puede, no estoy diciendo que no pueda ejercer justicia, pues hay mujeres que son jueces en las naciones, etcétera, pero puede verse, perdón, a veces tocada por los sentimientos y eso le puede hacer que se vea impedida a juzgar de una manera correcta. Puede pasar. Ahora, no hay hombres así, también puede pasar, pero estamos hablando de lo común, es decir, de lo general la mujer tiene esa naturaleza. En lo general también el hombre tiene una naturaleza un poco más desprovista, entre comillas, de sentimientos. Pero en lo particular encontramos también hombres muy sensibles, muy emocionales, muy también que hacen este tema de unificar el hogar y todo esto. En lo particular también encontramos mujeres muy con un carácter bien puesto, unas mujeres bastante, digamos, rigurosas, etcétera, y a veces también un poco que pueden manejar sus emociones en un rol así, etcétera. Pero aquí volvemos al punto, no estamos hablando sino de manera general, mujeres y hombres. Puede ser que en lo particular haya algunas diferencias. Los hombres no son muy inteligentes, no son más inteligentes que las mujeres, dice aquí. De hecho, la tradición atribuye más poderes superiores de análisis a las mujeres que a los hombres. ¿Ya? Por eso las mujeres pueden detectar las mentiras facilito. Analizan todo, analizan. Entonces, dice, los hombres no son más inteligentes que las mujeres. De hecho, la tradición atribuye más poderes superiores de análisis, entre comillas, a las mujeres que a los hombres. Encontramos una cita aquí que dice, esto está en el Talmud, Tratado de Nidá 45b. Pero la justicia requiere fijeza en la percepción y una calma de la emoción. La fuerza y la fijeza son fortalezas de un hombre en la justicia y sus debilidades en la familia. ¿Ves? Somos diferentes. Somos diferentes. Ahora, esto no lo debemos entender como yo soy así. Cuando una persona dice eso, está equivocada. O sea, una persona que dice yo soy así,
es una persona que no está dispuesta a corregir, una persona que no le interesa mejorarse. Ah, En verdad, uno no es. Todo esto son máscaras, vamos a decirlo así, que necesitan refinarse. Pero aquí estamos hablando es de la naturaleza del alma, o sea, cómo el alma tiene esas diferencias partiendo desde la creación, como decía. La creación del hombre y mujer fue diferente. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, también eso tiene implicancias en su alma y en sus emociones, y cuando hablo de su alma me refiero a sus cualidades emocionales también. Entonces, por lo tanto, si hay diferencias en la base de lo que es el alma, entre comillas, la base, que son las emociones, las cualidades emocionales e intelectuales, por lo tanto, el comportamiento va a ser también con algunos matices y algunas cosas muy diferentes entre hombre y mujer, ¿ya? Va a ser comportamientos diferentes. Y eso es la razón por la que, si lo entendemos así, miren todo, aquí hay un gran secreto para resolver muchas cosas en la vida o preguntas que se hace la persona, sobre todo a veces los matrimonios, y es ¿por qué mi esposo es así? ¿Ya? Somos diferentes. La mujer es más al hogar, más sensible, quiere que le halaguen también, el hombre a veces es más despegado, a veces no pasa por alto ciertas cosas, menos detallista, pero en aras, cuando hay matrimonio y hay refinamiento, que es lo que se busca precisamente, las cosas pueden surgir, pueden empezar a ambos a cambiar ciertas cosas y a acoplarse, ¿ya? Pero aquí está diciendo precisamente que la fortaleza del hombre en lo que tiene que ver con justicia es su debilidad en el hogar, ¿ya? Y la mujer tiene una fortaleza en el hogar que esa fortaleza en el otro ámbito de justicia la hace como un punto débil para ella, ¿ya? Eso es interesante, esas dos cosas. Ahora aquí dice, la falta de contundencia es la debilidad de la mujer en la justicia, pero la empatía es su fortaleza en la familia. Sin embargo, al final, se entienda o no, las leyes de testimonio y juicio siguen siendo decretos de la sabiduría trascendente de Dios. Sin embargo, se puede argumentar que la descalificación de una mujer como testigo único, cuando el juicio depende exclusivamente de su testimonio sin ninguna otra corroboración, perdón, o como juez único se aplica solo en el caso límite en el que está involucrada la pena capital. Ahí empieza ya algunos aspectos que empiezan a aclarar muchas cosas. ¿Hay diferencias? Sí, hasta ahora hemos hablado de diferencias. Diferencias y algunas cosas que nos hacen débiles en un aspecto y fuertes en otro. Sin embargo, eso no exime tajantemente a las mujeres desde el aspecto de justicia. Por ejemplo, aquí estamos hablando, ¿cómo se llama el capítulo o el título que estamos viendo? El personal de justicia. Hablamos de policías, hablamos de ejército. Ahora, antes de hablar de lo que viene ahorita, que son testigos, está hablando de la naturaleza femenina y la naturaleza masculina. Está hablando cuáles son las fortalezas en un rol y cuáles son las debilidades en el otro. Pero ahora empieza a aclarar otro punto y dice, esto no exime completamente a la mujer de participar en la justicia. ¿Cómo puede participar una mujer en la justicia como testigo o como juez? Entonces dice aquí, sin embargo, se puede argumentar que la descalificación de una mujer como testigo único, o sea, entre paréntesis, cuando el juicio depende exclusivamente de su testimonio sin ninguna otra corroboración, o como juez único, se aplica solo en el caso límite en el que está involucrada la pena capital. Y aquí es donde yo empiezo a ver, dentro de lo poco que conozco, algunas diferencias de los procesos judiciales establecidos por los estados. ¿Por qué? Porque en verdad, tengo entendido, y aquí es donde me gustaría que me corrijan o me agreguen alguna cosa, Ulises, que está aquí, la señora Sori creo que se salió, por tanto le dio miedo. No, mentira, estoy bromeando. Ulises, que es abogado, me gustaría que me apoye aquí un momento en una cosa, ¿ya? Por ejemplo, aquí está hablando, en el tema de Edut, de testimonio, ahí es donde hablamos con respecto a lo que la Torá enseña, la mujer muchas veces no puede dar testimonio, algunas veces, sobre todo cuando hay pena capital de por medio. Y hay una sola mujer, es lo que está diciendo, o sea, no hay manera de corroborar esto. Ese es un tema de Dinin en el que yo no soy experto, estos son ya jueces judíos, lo que obviamente han estudiado, es como los abogados del pueblo Israel, vamos a decirlo así, estos son acá tenemos los abogados de las naciones, pero acá tenemos entonces en el pueblo judío gente sabios que han estudiado y son expertos en leyes y son como abogados también, pero basándose en la ley de la Torá. Ahora,
en la ley de los países, de los estados, una mujer puede testificar y una mujer puede ser juez. Incluso, creo yo, no estoy seguro, nos estaba buscando ahorita muy rápidamente, pero no encontré, sobre de pronto mujeres que sean jueces que hayan dictaminado la pena capital. Ahí me gustaría que Ulises también me ayude con eso primero. ¿Por qué? Porque aquí lo que está diciendo es basándose a lo que son los 7 preceptos dentro que la Torá establece. Pero vemos aquí que, que la mujer, digamos, está descalificada, como lo dice aquí, cuando es el único testigo y cuando es un juez en el cual está de por medio una pena capital. Esto creo que no es así en las leyes de los gobiernos, ¿cierto, Ulises? O sea, una mujer puede obviamente ser testigo, incluso que sea el único testigo. Y segundo, puede ser, yo sí he visto mujeres que son jueces, obviamente, pero me pregunto si alguna juez también puede dictaminar, sin importar que sea mujer, sobre la pena capital. ¿Qué me comentas ahí, Ulises, por favor? Hola, Rab. Ahí depende de las legislaciones de cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde sí existe en ciertos estados como Texas, la cuestión de la pena capital, ahí su sistema de justicia sí, le permite, obviamente, a las mujeres acceder a ese cargo de juez y, por tanto, decreta ese tipo de penas con los delitos que generalmente tienen que ver con homicidio. Ujú, Este, en el caso de México, como está muy en boga la cuestión de los derechos humanos, la pena capital se abrogó, estamos hablando de por ahí de los años 70, y la pena capital era permitida, pero para los tribunales de justicia militar, en donde obviamente se sancionaba, por ejemplo, por cuestiones de traición a la patria, y pues ahí se permitía la pena capital. En ese entonces, pues los jueces eran hombres nada más. Y al final se abrogó esa sanción para los traidores o desertores, porque pues ya empezaban a entrar en juego las cuestiones de derechos humanos, los principios de la dignidad del hombre, y eso pues modificó. ujú. Y hay una cosa parecida en donde no pueden testificar, no solo la mujer o el hombre. Por ejemplo, cuando tienen que ver con familiares, ahí las mujeres, si son la mamá o un familiar, pueden estar exentas, ¿verdad? Es Ok. algo que sería parecido a lo que ven en el Ajá, por el Beidín tema del vínculo, ustedes. ¿cierto? El vínculo emocional. Así es. Y Ajá. y sí, pues actualmente incluso en el juzgado en el que trabajo, mi jefa, mi superior es una juez mujer. Ujú. este, y obviamente sí están preparadas, pero a veces me he dado cuenta que influyen las emociones en ellas al juzgar. Ujú. O sea, como Sí, se va a oír raro, pero como que piensan con la víscera, ¿no? A veces, para definir una cosa, sí, se oye raro, de hecho. ¿verdad? Y espero haber aportado algo, Ra. No, muchísimas gracias, claro que sí, muchísimo. De hecho, me estaba pensando, como te dije, yo tengo que reconocer que eso no sé, y mientras estaba estudiando y traté de consultar algunas cosas en internet, y obviamente dije, me voy a apoyar aquí con Ulises y con la señora Sori, pero bueno, le tocó retirarse. Entonces, sí, de hecho es eso, mira, es lo que estamos viendo. Hay un vínculo, obviamente, y este vínculo se extiende, perdón, se extiende incluso a familiares. Obviamente, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que imposibilita o descalifica a la persona para a veces ser testigo, porque obviamente va a favorecer a la persona con la que tiene un vínculo, etcétera. O sea que este tema de los vínculos se extiende un poco más allá de si es mujer o no. También de cierta forma imposibilita a otras cosas, otras personas pues que estén ahí de alguna manera relacionados y que tengan, que sean, sí, que tengan vínculo, vamos a decirlo así. Ahora, por eso decía que aquí dice, sin embargo, se puede argumentar que la descalificación de una mujer como testigo único, o sea, cuando solamente es la única testigo que hay para resolver el juicio, o como juez, se aplica solo en el caso del límite en el que está involucrada la pena capital. Cuando la vida del delincuente no está en juego, pero hay otras formas de castigo, incluidas multas y daños, encarcelamiento e incluso castigos corporales, la sociedad puede acordar por convención o legislación aceptar mujeres como testigos o jueces, que es lo que vemos hoy día.
O sea, por otro tipo de procesos, otro tipo de cosas, una mujer participa. Entonces ahí vamos aclarando. La mujer tiene, hablamos de las naturalezas del alma de cada quien, desde el punto de vista de la creación y todo. Pero por eso decía, no se debe entender entonces que la mujer está de alguna manera impedida para ocupar estos cargos, ser un juez o ser abogada o ser, no, obviamente está facultada también para eso, estudiar para eso, etcétera. Con el tema de pena capital es donde hay alguna pequeña divergencia entre lo que puede haber establecido entre las naciones y lo que la Torá recomendó o dijo que había que hacer, que la mujer generalmente no participara en el tema de pena capital. Ahora, ¿esto entonces está mal, Rabino? ¿Esto va en contra de las leyes noahidas? No. Vamos a ver ahora unas cosas de que las naciones también pueden precisamente determinar leyes o procesos que ayuden precisamente al mantenimiento del orden y la ley. Entonces, si la sociedad permite o establece que una mujer puede juzgar, inclusive en pena capital, puede ser que precisamente esto es válido dentro de aquella facultad que establecen las leyes de que las mismas naciones establezcan procesos que sean autónomos, vamos a decirlo, que sean autónomos en establecer procesos que ayuden al cumplimiento de estos procesos judiciales. ¿Qué pasaría si las naciones, o sea, mire, las naciones están cumpliendo, como lo vimos en la clase pasada, el precepto de Dinim, porque han establecido cortes, etcétera? Mucho de eso está establecido por el derecho romano y de fondo, pues obviamente con cosas con el judaísmo que se han venido haciendo, según lo que Nachmanides decía, que de cierta forma hay procedimientos que sí van de acuerdo a la Torá. Lo vimos en la clase pasada. Quien no lo ha visto, le recomiendo ver la clase pasada. Pero entonces esto está mal. Dijimos, no, este es el desarrollo que ha tenido la sociedad. Yo creo que el paso que falta y que con la ayuda de Dios va a llegar es que no solamente juzguen, sino que juzguen con una conciencia de Dios. Eso es un paso que falta. O sea, unir la justicia también con una conciencia divina. Pero hay justicia, o sea, establecieron cortes, están haciendo procesos, una mujer puede ser juez. Me gustaría mirar, de pronto voy a consultar un poco más. He estado un poco, la verdad, muy ocupado en estas 2 semanas con muchas cosas, pero apenas termine de darle marcha a algunas cosas que estoy empezando, voy a tener un poco más de tiempo, voy a consultar este tema de manera aficionada. No soy abogado, pero leer si hay alguna mujer en algún caso que haya dictaminado pena capital, sería interesante mirarlo. Pero vemos aquí entonces algunas cosas dentro de lo que está comentando la Torá en principio. Ahora dice acá un comentario y con esto termino. Yo creo que voy a leerte un poco este título, me extiendo un poquito más, tal vez unos 15 minutos más. Y me disculpan, no voy a tener espacio de preguntas hoy. Tengo que hacer otra cosa también, una reunión ahorita con alguien, de hecho. Más, creo que no me voy a extender porque ya vi que la reunión era a las 10. Entonces voy a terminar este pedacito aquí y entonces continuamos la próxima clase. Pero hay una parte que dice acá. Dice acá, una profesora de leyes secular contemporánea, la profesora Susan Sherry, ha hablado de distintos paradigmas, entre comillas, en el juicio de jueces y juezas. Ella cita con aprobación la caracterización de que las mujeres, cita entre comillas, o sea, sí, vamos a leer la cita de ella. Dice, de que las mujeres tienden a resolver disputas de manera menos abstracta y contextualizada que los hombres. Un problema nunca puede separarse del contexto en el que surge. O sea, un problema no se separa del contexto. En contraste, los hombres resuelven las disputas recurriendo a los derechos abstractos y a las normas universales. Ella habla, o sea, esta mujer habla de la protección masculina de los derechos individuales y el enfoque femenino de la comunidad. Una diferencia práctica en la aplicación de estos paradigmas de juicio se encuentra en el caso de los acusados criminales. Ella escribe, la protección de los derechos de los acusados criminales puede verse como un daño a la comunidad. De verdad, vamos a dejar allí porque esta parte requiere un poquitico más de explicación y en el momento no me puedo extender más. Vamos a dejarlo en la página 223, en el segundo párrafo, comienzo el segundo párrafo. Entonces, pero yo les voy a decir una cosa, el machismo no es correcto. Yo he escuchado mujeres que también son machistas, es decir, de alguna manera, esto es cosas que se han infundido en
en las generaciones a veces, vivimos en una generación donde podemos aprovechar la apertura que hay en conocimiento, en la apertura que hay en los derechos también de la mujer, en los derechos del hombre, etcétera, para buscar un equilibrio, más no para torcerlo a hacer otro tipo de ideas que van en contra de las leyes no ágiles y todo esto. Y yo les invito a algo, por ejemplo, algo muy personal de cada quien. Si hay una mujer que lee este texto y de alguna manera se siente como que le están quitando derechos o que le están restringiendo de algo, ahí puede haber precisamente una predisposición con este tema del machismo y otras cosas. Lo mismo con el hombre. Si el hombre de alguna manera lee esto y piensa que de alguna manera está por encima de la mujer y que entonces él puede hacer cosas y que la mujer tiene que dedicarse al hogar, ahí hay otro problema de machismo. O sea, son cosas que vienen a veces en el inconsciente porque la sociedad ha venido enseñando mucho de estas cosas y estamos en una generación donde empezó bien el tema de que la mujer también puede ser científica, que la mujer también puede tener espacios en otros lugares que no tenía. Esto es bueno, pero como toda cosa buena que viene al mundo, se apega siempre a lo negativo. Y lo mismo con el Internet es bueno, el Internet no es malo, pero también se pegó muchas cosas que vienen de la clipa, muy peligrosas. Entonces, toda gran revelación en el mundo siempre tiene un aspecto que también el mal en el mundo trata de equilibrarlo y apegarse. Esto que llamamos, entre comillas, entendiéndolo bien, ¿cómo se llaman? Revolución femenina, desde el aspecto que la mujer puede trabajar, que tiene derecho a otras cosas, en cierta forma es bueno, repito, porque también hay posiciones machistas que no son correctas, pero también se prestó para torcerse en otras ideas que de pronto no son correctas. Entonces aquí no se trata, tal cual como hablando de judío y nojida, no se trata de quién es mejor o peor, sino entender que tenemos roles diferentes. Igual hombre y mujer tienen roles diferentes. El hombre tiene cosas que de pronto pueden ayudarle, facultarle a ciertas cosas. La mujer también tiene otras cosas que la facultan muchísimo en otras cosas. O sea, sobre todo la base de unir, de un hogar, etcétera. Pero como dijimos, en el caso particular, eso no impide que la mujer pueda desarrollarse en otros aspectos, como estamos viendo, por ser un juez, o ser abogada, o ser también. Pero es un reto mismo de la mujer de sobreponerse a la emoción sobre aquellos casos donde debe predominar la verdad antes que su emoción. Es un reto personal, ¿ya? Entonces, ahí empezamos a desglosar un poco el tema del DININ desde el aspecto práctico, por lo menos para entenderlo. Los abogados de pronto entenderán mejor. Pero como vemos es algo más complejo, nos vamos a tomar unos tiempos en unas clases. Por el momento dejamos ahí, les deseo una bonita noche, la verdad, todo lo mejor, que sigan avanzando muchísimo en Torah, creciendo mucho y cada vez que seamos mejores personas delante del Creador. ¿Ok? Chao, chao. Les deseo una bonita noche. Buenas noches, Rap. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Feliz noche a todos. Feliz Chao. noche. Buenas noches, que el Todopoderoso nos guarde y nos bendiga. Amén. Shalom.